Qué gusto reencontrarnos en este su programa del sabor y del saber, aquí en Mexiquense TV. Hemos invitado a una mujer de probada y exitosa trayectoria profesional, Patricia Olamendi. Así es que, como ven, hemos preparado un apetitoso menú. Así es que pasemos ya a la mesa. Patricia Olamendi Torres es una reconocida mujer en el ámbito de los derechos humanos y la equidad de género. Originaria de Puebla, es doctora en Derecho con especialidad en Derechos Humanos por la UNAM y la Universidad Iberoamericana. Fue electa en 2013 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como experta para los temas de discriminación y fue representante de ONU Mujeres en El Salvador. Al mismo tiempo, fungió por 5 años como representante y coordinadora del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana de Belém de Pará de la OEA. Ha sido vicepresidenta del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales e integrante de la Asociación Mexicana de Derecho Penal y Criminología, del Colegio de Abogados de México, además de la Asociación de Doctores en Derecho, de Mujeres en Plural, de ProMujer y de la organización internacional Vital Voices. Actualmente preside el Instituto de Formación en Justicia y Derechos Humanos y es coordinadora del Diplomado Internacional Género y Derechos Humanos en el Instituto Mora. Ha recibido diversos reconocimientos, como son, entre otros, al Mérito Ciudadano Ciudad de México, Encomienda de Número al Mérito Civil, otorgada por los Reyes de España, Premio Clara Zetkin y recientemente como una mujer de valor. Asimismo, ha ocupado importantes cargos como subsecretaria de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, subprocuradora y directora general de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, coordinadora jurídica de la Comisión Ciudadana contra la Discriminación, además de que contribuyó en la redacción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y de la Convención para proteger los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, junto al Protocolo Adicional contra la Tortura y de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de las Personas. Con nosotros, una destacada jurista, académica y funcionaria pública. Qué gusto, Patricia, que estés aquí. Patricia, bienvenida, qué gusto gracias. tenerte de Estoy verdad. encantada de verlos y de poder conversar. Y promete mucho la plática, Marta, claro que sí. Por supuesto que así es, Gracias. una mujer inteligente, una luchadora que de veras que has dado una batalla incansable, qué bueno, nos alienta y además es muy importante en estos momentos, Patricia, en donde están sucediendo cosas tan importantes. Y yo quisiera saber, porque nuestro público está sediento de conocer más de ti, ¿qué te llevó a esta profesión de los derechos humanos y bueno, también del derecho, en el campo del derecho, porque en eso te has especializado durante mucho tiempo? Bueno, yo, siendo mi idea de estudio estaba dirigida hacia la biología o la química, pero empecé a hacer trabajo voluntario con comunidades de jesuitas, más o menos en la preparatoria, en finales de secundaria preparatoria, en comunidades pues obviamente extremadamente marginadas en el país, muchas de ellas indígenas, y esto como que me generó un sentido muy, muy fuerte en el tema de justicia. Entonces, cuando tuve la opción de participar, tomé la decisión de estudiar Derecho y transformó mi vida. Mi familia, nadie se había dedicado a la política, nadie sabía nada de los temas sociales. Era mi padre comerciante, una familia tradicional poblana, y yo me empecé a involucrar en muchas cosas en la universidad, en apoyo a comunidades, en defensa de presos políticos. Entonces me tocó luchar por la libertad de Ramón Danzos Palomino, un líder comunitario, campesino, que luchaba por la defensa de la tierra y contra el abuso de poder. Y pues cuando me di cuenta, yo ya estaba metida, como diríamos vulgarmente, hasta la cocina en los temas de defensa de derechos, libertades. No tenía todo el conocimiento que hoy tengo en materia de derechos humanos, pero sí me fui inclinando hacia esa rama. Y pues ya después todo el mundo me pedía que yo fuera a sacar a alguien a la cárcel, que estuviera en esto. Entonces pues así transcurrió mi vida, ligada más a lo práctico que al estudio, aunque después me dediqué al estudio. Lo cual celebramos, ¿no, Alejandro? Porque Claro. realmente ha sido una mujer clave
en la lucha por las mujeres, de verdad, y en todos estos temas que has estado mencionando. Así es que celebramos esa deserción, ¿verdad? Claro. Y sabemos que los derechos humanos han venido cobrando una importancia creciente, pero fíjate que también al mismo tiempo circula esta visión de que no se le hace caso del todo a las autoridades o bien a los organismos nacionales e incluso internacionales en materia de derechos humanos. Y no solamente hablo de México, sino de varios países. ¿Cuál es ahí tu percepción, Patricia? Mira, nosotros tenemos, yo diré, tenemos claros oscuros en nuestro país. Por un lado, hemos venido construyendo un marco normativo, leyes que protegen a las personas, pero estamos enfrentándonos todo el tiempo con lo cotidiano, que es el no aceptar que tenemos un marco de derechos, el no respetar la ley. Tenemos un problema de fondo en el país. Somos un país en donde las autoridades se caracterizan sobre todo por no respetar la ley. Entonces, si esa es la imagen de la autoridad, pues obviamente los ciudadanos nos cuesta mucho trabajo. Por otro lado, sí hay opiniones diversas sobre los mecanismos. Yo he formado parte de diversos mecanismos internacionales de derechos humanos. Incluso soy la única mujer electa por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Lo sabemos. Experta. Y eso pasas un proceso muy complicado de escrutinio y tienes que ser muy cuidadoso en tus visiones. Entonces yo diría que la parte internacional puede no gustarle a los gobiernos, pero de que siempre hay un trabajo muy serio atrás de cada opinión de un experto es fundamental. La parte nacional es otra cosa. Yo digo que nuestros mecanismos de derechos humanos nacieron heridos de muerte, porque en mucha medida nacieron muy ligados al poder, designados por el gobernador en turno, o amañada la elección de los ombudsman, entonces tienen poca credibilidad. Y el otro es solo se les dejó ver temas relativos a cárceles, se limitaron el trabajo de los organismos, y eso generó una idea de que los mecanismos defendían a los delincuentes. Pues sí, ¿y qué hacer? A mí me gustaría, Alejandro, tú cómo lo ves, que nos cuente qué hacer al respecto. Pero vamos a la pausa y regresamos. Estamos con Patricia Olamendi, una talentosa y comprometida mujer con los derechos humanos, como lo hemos visto, pero también con la equidad de género que no hemos tocado del todo. Y de paso agrego que nos platique qué tanto se ha avanzado, Patricia, también en las cuestiones tan lacerantes como la pederastia y otras afrentas a nuestros niños y en general a la niñez en términos de las leyes y su aplicación. Y en ese sentido, pues, ¿qué avances hay en realidad? Mira, yo creo que también, insisto, hemos avanzado en las leyes. México es un país que ha avanzado en lo legal mucho, pero hay indicadores que nos muestran si en la realidad estamos teniendo un avance. Yo quisiera ponerlos en estos temas de abuso sexual infantil, violación y demás. Está la encuesta que se hizo en hogares mexicanos sobre violencia, la ENDIRE famosa, y las mujeres que fueron entrevistadas manifestaron en su mayoría, y es un dato duro muy fuerte, que habían sido o abusadas o violadas. Sí, en México, la mayor parte de las denuncias, y este es para el Estado de México, porque la televisión es... hemos platicado que es donde existe el mayor porcentaje de violencia sexual contra niñas y niños dentro de los hogares, por parte de la familia, el padre, el tío y demás, es el Estado de México. Es decir, hay una creencia todavía de que las niñas y los niños son de tu propiedad. En la terrible. Y es una violencia brutal donde se minimiza esa violencia. Uno piensa que hemos llegado a cierto convencimiento de que debe ser respetado las niñas y los niños, pero cuando tú encuentras que mucho del embarazo de niñas es provocado por el tío, el padre, el padrastro, el hermano,
es donde viene y dices, bueno, ¿dónde tenemos la cabeza? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hace que un ser humano viole a un niño o una niña en condiciones brutales? Tú hablas más de la violencia intrafamiliar en ese sentido. Pero también la violencia social, También, porque claro. todo esto se deriva. Ahora, en el caso particular de los ministros de culto religioso, pues se ha logrado sancionar con mayor rigor cuando estamos hablando de un cura, un ministro de culto religioso, un maestro, un obispo, un político que también tienen autoridad sobre niñas y niños para cometer el delito, pero el problema es que nunca van a la cárcel. ¿No? Ese es el punto. Hay una enorme impunidad. Si tú me dijeras, ¿dónde hay más impunidad? En la violencia contra las niñas y los niños, sobre todo la violencia Pues es sexual. Es escandaloso lo que pasa en nuestro país. A veces la gente me dice, bueno, en todo el mundo hay estas cosas. Sí, nada más voy a poner 2 datos en la mesa para que quede claro lo que es la violencia contra niños, niñas y mujeres en nuestro país. Mientras en el mundo es 3 de cada 10 mujeres sufren violencia, en México es casi 7 de cada 10. ¡Qué horror! O sea, no es la realidad impresionante. lo que se dice. Ahora, ¿cuál es la respuesta del Estado? Porque aquí viene nuestro problema. Claro. Sí, tenemos leyes, pero yo te voy a decir una cosa y lo pueden ustedes comprobar. Y yo lo he hecho en estudios concretos, incluso en el Estado de México. De los casos denunciados, casi ninguno llega a ser consignado. Ese es el problema. Los niños y las niñas no reciben ninguna protección. Imagínate, va una niña a denunciar al tío y la regresan a su casa. ¿A qué la regresan? Llena de A amenazas. lo mismo. A matarla, a agredirla, etcétera. Y la realidad es que la impunidad en nuestro país es tan lacerante. ¿Cómo no? Y no hay quien se ocupe de eso. O sea, todo mundo se llena la boca de esto, pero la realidad de esas víctimas Sí, en la práctica, sí. son absolutamente Es olvidadas. Y tú ley creces muerta, como ¿verdad? mujer, sabiendo que fuiste abusada, que tienes un Claro. hijo del tío, del primo, del hermano. ¿Qué vida puedes tener en esa situación? ¿Y no tendría que ver con la reforma judicial que tanto urge? Pues mira, el Porque también los problema- circuitos, hay una corrupción impresionante. Pero es Es lo que que estamos son- diciendo, que Sí. la ley... Y los niños No se les respeta. interesa a nadie. Todo mundo finge demencia, incluso las fiscalías ni siquiera se dan cuenta, minimizan. Yo he estado en comunidades indígenas, trabajando algunos proyectos con mujeres indígenas, y en una ocasión tuve una reunión muy fuerte con ellas en la montaña guerrerense, y estaban traduciendo lo que yo estaba diciendo. Y veo que empiezan a llorar varias mujeres, y yo dije, ¿qué estoy diciendo que le está causando tanto problema? Y Pusiste yo el dedo en estaba la llaga. hablando precisamente de esta cosa tan disfrazada, de las relaciones supuestamente entre familiares, y que en realidad son abusos y son violencia. Y todas ellas me empiezan a contar que tenían un hijo del papá, del tío, del hermano. Y bueno, es como una casa del horror. Si hubiera una casa del Claro, horror, esa. seguramente es esa. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que hay mucha mentira, mucha falsedad en las políticas de ejecución, mucha falsedad en las procuradurías, pero la realidad es que prácticamente ningún No se niño hace. o ninguna niña tienen acceso a la justicia. ¿Y qué mucho hacer? menos. Eso. Pues Patricia? mira, nos las ¿Qué pasamos hacer, no? denunciando, la verdad es que nos las pasamos denunciando. Yo entregué un estudio que hice precisamente sobre violación al Estado de México, al procurador. Datos, nombres, esto. Cero. Termina siendo muy incómoda, ¿no? Digo, yo lo voy a seguir haciendo, punto. Porque Claro. es un compromiso de vida. Claro. Pero tiene que haber una respuesta de la autoridad, porque no podemos seguir con esta impunidad. Nos está haciendo No. falta esa asistencia social, ¿no? Nos está haciendo falta la asistencia social como un tema central. Asistencia la pongo, y lo otro, dejar de ser cínicos. Claro. Porque también tengamos funcionarios con ese nivel de cinismo de, saben que está en mis manos ayudar a una niña, a un niño, y finjo demencia, pues a mí me parece que es muy cínico, ¿no? Cínico y Necesitamos gente que irresponsable. crea realmente en las personas, que quiera ayudar a las personas. Y la asistencia social es tema clave. Sí. ¿Qué hacer con ese niño o esa niña Exacto. que fue expulsada Es que del se los hogar? dejan, que ¿no? Sí, fue- es que si los regresan ya en lugar de al tener mismo más problema, espacios, estamos cerrando los espacios. Sí.
No, eso es terrible. A mí me ha tocado ir a algunos albergues y te mueres donde ves a las niñas. De veras te mueres de tristeza. Embarazadas de 12, Embarazadas 13 Yo años. a mí no de me 12, parece, 13 yo años. lo digo sinceramente, a mí esas campañas de cargarle la responsabilidad a la niña y decir no te embaraces, no, perdona. No. Detrás de una menor de 18 años, y hay que recordar que se es niño, Eso se es. es niño hasta los 18 años. Hay un hombre que abusó de esa Sí, niña, así ya sea es. por su condición física o por su Condición poca social. social, etcétera, y tenemos ahí un Y abuso. por ignorancia también. Y por ignorancia. Por Claro. muchas razones. Pero es muy lamentable. México ocupa uno de los primeros lugares en el mundo de embarazo de niñas. Y luego viene esta cosa terrible de pluritos, de decir, tiene que tener al bebé. Sí. Tiene que Sí. tener al bebé. ¿Qué ser humano físicamente de 10, 11, 12 años puede resistir un embarazo? No, es En todo caso, una visión integral, ¿verdad? Porque no, Claro. de verdad. si no, la Ay, cadena pues, no- ojalá logres todo eso. Pues mira, Todos tenemos esos que hacerlo propósitos. todos, tenemos que hacerlo pero todos. tú estás ahí al frente de todas estas luchas tan importantes. Pues ya vieron, amigas, amigos, de verdad qué aleccionadoras cosas nos ha dicho la doctora Patricia Olamendi. Vamos a la pausa y regresamos a seguir platicando con ella. Pues estamos aquí de regreso en su programa El Sabor del Saber, en Mexiquense TV, platicando con la doctora Patricia Olamendi, toda una autoridad en la materia. Y bueno, pues ya que eres tan generosa y nos compartes tus conocimientos, dinos, ¿qué hacer? Esto que nos platicas nos deja la piel de veras chinita. Y bueno, solo en pensar lo desamparado que están tantos niños, niñas, pero también hay que pensar en el caso de Ayotzinapa, de los desaparecidos en Veracruz, tantos Etcétera, periodistas, etcétera, ¿verdad? etcétera, Las periodistas. desapariciones forzadas. Cuéntanos al respecto. Bueno, yo qué más quisiera que nada de esto pudiéramos tratarlo, ¿verdad? Cuando creamos las reformas en materia de derechos humanos, cuando se aprobaron reformas tan importantes, cuando México reconoció y firmó los tratados y se comprometió a que iba a existir una protección adicional para las personas, todo eso pues te llena de alegría. A mí me tocó participar incluso en parte de este reconocimiento, en reformas importantes, y por un lado dices, bueno, ya logramos esto, ya es un gran avance, y por otro lado vienen estas cosas tan fuertes. Yo recuerdo que hace años yo platicaba con un procurador alemán y le decía, bueno, es que nadie está exento del crimen organizado, y me decía, sí, Patricia, nadie está exento, pero no todas las autoridades nos prestamos ni nos corrompemos. Claro, eso es Creo que aquí ha habido fundamental. un problema muy, muy de fondo, y es que estamos viviendo quizá el resultado de años de control por el poder político de los aparatos de justicia. Los gobernadores, todos quieren nombrar a sus procuradores, todos quieren nombrar a sus presidentes de órganos tribunales, dependientes, todo el mundo, y nadie hace su trabajo. Ayotzinapa yo creo que es la herida más fuerte, más dolorosa, donde lo que se ve es una investigación poco sólida. Y me da coraje, porque en México, fíjate que tenemos abogados, abogadas, peritos, policías, Claro. gente que son buenísimos. De hecho, en periciales, Forenses. por ejemplo, tenemos unos de los mejores sistemas de investigación pericial. El doctor Moreno es una institución mundial, por ejemplo, un médico legista. Y me da coraje que no se tome en cuenta a la gente que sabe hacer su trabajo para haber hecho una investigación Aquí. en este momento. ¿Y qué es lo que impide hacer esa investigación? Pues quieres ocultar las cosas. Yo pregunto realmente a las autoridades, ¿piensan que es posible ocultar las cosas? Imagínate, Es sería demencial. absurdo. Bueno, En este momento Sí. de la tecnología nadie puede ocultar nada. Lo otro es, sí tenemos todos derechos a saber la verdad de lo que pasó en Ayotzinapa, por qué esos jóvenes fueron entregados al crimen organizado. Y esta tragedia se nos repite ahora en Veracruz.
Con los nuevamente comunicadores. con la policía siendo actor clave para entregar. Y Y de tenemos cómplices. una problemática en el país muy dolorosa, de veras. Tortura. Estamos con muchas denuncias en materia de tortura, desapariciones forzadas, que no sabemos dónde están las personas, si fueron asesinados, dónde fueron asesinados. Yo creo que en el país deberíamos ya todas y todas insistir mucho en que tenemos que empoderarnos, tenemos que exigir a las autoridades que esté la gente que sabe hacer su trabajo en los espacios que tiene que estar. Ya parémosle al tema de compadres, amigos, cuadernos, intereses económicos. Pongamos a los investigadores, a los juristas, a la gente decente. En el gremio nos preocupa, incluso en la asociación hemos platicado mucho, bueno, teniendo a personas tan capaces en nuestro país. Calificadas. Calificadas, ves cada nombramiento que dices, bueno, pues, ¿qué está pasando? Y estos casos también. Pero además nos marca como país, no Claro. solamente en lo moral como interno, sino hacia afuera. La imagen del país en los últimos años afuera es dramática. Sí. ¿Y nosotros cómo nos sentimos? Yo hago preguntas luego a mis alumnos y les digo, a ver, descríbanme cómo se sienten con la situación de México. Todos es enojado, molesto, Impotencia, incapaz, ¿no? impotente, triste, o sea, no hay un sentimiento. Es decir, tenemos que recuperar nuestro sentimiento como mexicanos. Si algo nos ha caracterizado, siempre ha sido la alegría, la visión positiva del futuro. Y hoy la verdad... Y el respeto a la vida, el inclusive. respeto a la vida. Es que Ser cualquiera sale y te anfitriones. mata de esto. Vivimos en un país casi secuestrado. Y a mí me gustaría saber, como una mujer que tiene tantas responsabilidades, que trabajas de esa manera exhaustiva, ¿te da tiempo de cocinar? Sí, claro. ¿Qué opinas de la gastronomía? ¿Qué Bleh. lugar ocupa y en tu vida? ¿Y tu platillo favorito? Bueno, yo soy poblana. Sí, uy, que es una de las Y cocinas más crecí ricas. cuando conocí el libro de Cómo agua para chocolate, me vi adentro de mi casa porque crecí Qué en una delicia. cocina poblana donde se hacía desde el pan, mi mamá hacía desde el pan hasta platillos muy exóticos de la gastronomía. Yo aprendí ahí a cocinar. Siempre he cocinado la comida de mis hijos, de mis dos maravillosos y preciosos hijos. Siempre la cociné. ¿Y cómo vas a cerrar este interesante Pues mira, yo programa? creo que se ajusta mucho lo que pensaba Martin Luther King, que hemos aprendido a volar como las aves o los pájaros, hemos aprendido a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de llevarnos como hermanos. Así Y ahí está el gran reto y el problema de nuestra era y de nuestro siglo XXI, que rebasa las fronteras de México porque la violencia está en todos lados. Bueno, sí, tenemos obviamente que aprender a eliminar la discriminación, la segregación, la exclusión. Ver el Medio Oriente, por ejemplo. Ver más hacia el futuro. Yo siempre digo, vivimos realmente en un país con todas las oportunidades para ser un gran maravilloso, país. claro. Gran país. Somos uno de los 20 países del mundo megadiversos, o sea, tenemos todo. Tenemos cultura, a más no poder, ¿verdad? Ojalá algún día tengamos secretarios de turismo que sepan la cultura mexicana, porque nada más vendemos BTPs, ¿no? Playas y borrachera, no, también podemos tener un ingreso Claro, muy fuerte si vendemos la turismo cultura, cultural. ¿verdad? Un turismo cultural, parte la gastronomía, hay gente que viene solo a trabajar y escuchar lo que es la cocina mexicana, y yo creo que eso es fundamental. Y bueno, pues darte las gracias, Patricia, de veras. Gracias siempre. Y gracias a ustedes que siempre contamos con su amable preferencia. Y ya saben que aquí los esperamos la semana entrante con más sabores y más saberes.